¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer juego de PlayStation que jugaron en los años 90? Yo aún recuerdo que a finales de 1994 el Sega Saturn y el PlayStation salieron al mercado en noviembre y diciembre de ese año en Japón, y en México en septiembre de 1995. Y los primeros juegos que mostraban eran Virtua Fighter, y Panzer Dragoon para el Sega Saturn. Ridge Racer その中でも最大のおすすめは最近のレースゲームの超ヒット作リッチレーサーの新作リッチレーサーレボ y Battle Arena Toshinden para el PlayStation. El Nintendo 64 aún estaba rezagado y tardaría hasta septiembre de 1996 para salir al mercado, y no tenía la intención de esperar un año más. Yo estaba desesperado por tomar un control y probar cómo sería jugar un juego en 3D, y ese momento llegó en noviembre de 1995. Iba yo pasando por una tienda de videojuegos que se localizaba en un bazar que se llamaba Pericuapa, y para mi sorpresa no había nadie jugando los 5 PlayStation conectados a un set de realidad virtual cada uno, que estaban disponibles para jugar. Entré, tomé un control, y me coloqué el set de VR más cercano a mí y empecé a jugar. Y el primer juego de PlayStation con el que fui bautizado fue nada más ni nada menos que Jumping Flash. Jumping Flash. Ready to go? Take that. Pero no vamos a romantizar lo que fue el PlayStation, sino lo que es como consola. En este video hablaremos de cómo son las gráficas del PlayStation, las especificaciones técnicas, la capacidad de sus procesadores, analizaremos algunas imágenes de algunos juegos y veremos la topología de algunos de los modelos. También hablaremos de las limitaciones y o defectos de la consola que hacen que las gráficas del PlayStation sean tan icónicas, y que ahora que han pasado varias décadas muchos jugadores las recuerdan con cariño y han sido inspiración para que desarrolladores de juegos aún ahora quieran seguir creando juegos que se vean y sientan como el PlayStation original. Comencemos. ¿Cuál es el poder que tiene el PlayStation? Pues el PlayStation tiene un procesador RISC de 32 bits que corre a 33.86 MHz. Tiene una unidad ALU, Arithmetic Logic Unit, o unidad de lógica aritmética. Tiene un GTE, Geometry Transformation Engine, o generador de transformación de geometría, el cual ayuda al CPU con instrucciones de matemáticas vectoriales y multiplicaciones de matrices en alta velocidad. Este coprocesador es el responsable de crear los polígonos, geometría e iluminación. El PlayStation puede dibujar 180.000 polígonos texturizados y 360.000 polígonos con sombreado plano. Tiene un Motion Decoder, MDEC, que es un decodificador de video que permite reproducir imágenes y video de alta calidad, las cuales manda al RAM de video. Tiene 2 MB de memoria RAM, tiene 1 MB de video RAM,
Tiene un GPU de 32 bits, el cual procesa y dibuja polígonos, texturas y rasteriza gráficas 2D, es decir, en dos planos, X y Y. Este GPU permite crear varios efectos, entre ellos dithering, niebla, transparencia y Gouraud shading, entre otros. El PlayStation tiene un frame buffer de 1024 x 512 píxeles, pero las resoluciones más usadas por los juegos eran de 256 x 224 a 640 x 240 píxeles en modo progresivo y de 256 x 448 a 640 x 512 en modo interlaced. El PlayStation tiene un máximo de colores de 16.777.216, pero en pantalla soportaba entre 57.344 a 153.600 colores dependiendo de la resolución. En cuanto a sonido, el PlayStation tiene sonido de calidad CD controlado por un SPU, Sound Processing Unit, con un sampleo de 44.1 kHz. También tiene secuenciación MIDI, además de algunos efectos como Pitch Modulation, Envelope, Looping y Reverb. Ahora, considerando estas especificaciones técnicas, el PlayStation tiene ciertas características visuales que cualquier jugador, al verlas, podría identificar que es un juego de PlayStation con solo verlo. Y esto se debe a las limitaciones técnicas o efectos o defectos que tenía. Básicamente son 4 aspectos. Número 1. El PlayStation no tiene MIP mapping, o cambio de resolución de texturas dependiendo de la distancia de la cámara. Número 2. No tiene Z-Buffer, o unidad para cálculo de distancias desde la cámara hacia el horizonte. Número 3. No tiene FPU, Floating Point Unit, o unidad de cálculo de punto flotante. Y número 4, por lo tanto, sufre de texture wobbling o tambaleo de texturas. Veamos lo que es MIP mapping. MIP mapping es una técnica donde una sola textura puede ser filtrada y escalada en varias resoluciones dependiendo de la distancia de la cámara al objeto. Entre más lejos está el objeto, la textura mostrará menos resolución cuando es desplegada en pantalla. El PlayStation no cuenta con esta tecnología, por eso las texturas se veían igual de pixeleadas sin importar la distancia de la cámara. A diferencia del Nintendo 64, que sí tenía MIP mapping, pero las texturas eran de tan baja resolución que por eso se veían muy borrosas. Veamos lo que es Z-Buffer. Cuando el GPU dibuja las gráficas en la pantalla, primero dibuja los objetos que están más lejos, después los que están en medio, y al último los objetos que están más cerca a la cámara. Es decir, el Z-Buffer calcula la profundidad de los objetos en relación con la cámara, y dependiendo al cálculo de distancias en relación con los objetos es la prioridad que el Z-Buffer les da. El PlayStation no tiene Z-Buffer, o corrección de perspectiva. Sin embargo, la prioridad de objetos se podía programar en código, o programación, es decir, a nivel software. El PlayStation tiene Ordering Table to Sort Primitives, o tabla de ordenamiento de primitivos, el cual tiene un orden o secuencia ordenada para cada primitivo, triángulo u objeto. Ahora veamos qué es FPU, Floating Point Unit, o unidad de cálculo de punto flotante, o números decimales. El PlayStation no tiene unidad de punto flotante, sino que tiene algo que se llama Fixed Point Representation, que es un sistema de números enteros con una base fraccional. Además que el PlayStation no tiene Subpixel Rasterization, es decir, que el PlayStation usa números enteros para representar colores en cada píxel dentro de las coordenadas de la pantalla de televisión. Por eso es que cada píxel con color salta de un píxel al que le sigue por la condición de no tener números decimales o flotantes dentro de la red de píxeles que genera el PlayStation. Ahora veamos lo que es Texture Wobbling o tambaleo de texturas.
Precisamente por la combinación de todas las características ya mencionadas, es que las texturas, al igual que los polígonos, brincan de píxel a píxel, creando un efecto de brincoteo de imágenes tan peculiar en el PlayStation. Además que hay otro efecto que es producido por la optimización que hace el GTE para dibujar polígonos que se llama T-jittering. Este efecto es generado cuando los objetos se acercan a la cámara y se generan más triángulos creando orillas en forma de T, que por las razones ya mencionadas crean un hueco entre los polígonos, y esto crea píxeles muertos que se ven como píxeles sin color en la pantalla. Este efecto es muy común verlo en juegos de carreras. Ahora consideremos un presupuesto de polígonos. No hay un documento oficial de Sony en el que se describe el presupuesto de polígonos para un juego. Los desarrolladores crearon sus propios presupuestos dependiendo del proyecto y sus herramientas. El siguiente presupuesto es una estimación. Factorando la lógica de juego, audio, texturas y el mantener un frame rate estable de 30 cuadros por segundo, se puede establecer que es necesario tener entre 2000 a 3600 polígonos totales visibles 30 veces por segundo en pantalla. Por lo tanto, el personaje o héroe tendría que tener de 300 a 500 polígonos. Los enemigos o NPCs tendrían que tener entre 100 a 250 polígonos cada uno. El escenario tendría que tener entre 1000 a 1500 polígonos. Los props y assets entre 20 a 50 polígonos. Y efectos visuales y partículas el resto del presupuesto. Considerando esta estimación, veamos unos ejemplos de modelos 3D para ver su topología y número de polígonos. Vamos a empezar con el modelo de Solid Snake. Como podemos ver, es un modelo de muy pocos polígonos, y del lado izquierdo podemos ver que tiene un total de triángulos de 604. Si vemos su cabeza, tiene solamente la suficiente topología para darle forma a la cara. De hecho, ni los ojos se ven. Los brazos se ve que están compuestos de otro objeto, es decir, el torso es un objeto hasta los pies, igual que la cabeza, pero los brazos se ve que los generaron con otro primitivo, y parece que de igual forma los guantes o las manos. No tiene muchísima topología o polígonos en las caderas, sin embargo tiene la suficiente topología en las rodillas para que doble las extremidades. Ahora vamos a ver el modelo de Reiko de Ridge Racer 4. Como podemos ver del lado izquierdo, tiene un total de triángulos de 444. Y el modelo como tal, se ve que tiene solamente la suficiente cantidad de polígonos para que esté en esa pose. Es decir, que este modelo probablemente no fue modelado para animación. De hecho, las piernas tienen muy pocos polígonos, solamente lo suficientes como para indicar la pose. De hecho, no tiene ni pies. Y de hecho, como podemos ver, las piernas están cortadas, no tiene nada dentro, es un modelo hueco. Quiere decir que este modelo fue realmente hecho con los suficientes polígonos solamente para que tenga esta pose. Lo único que probablemente tenga más detalle es la cara, o tal vez la nariz, podría decir yo. Ahora vamos a ver el modelo de Harry Mason de Silent Hill 1. Como podemos ver, del lado izquierdo tiene un total de triángulos de 608. Y se ve que igual que los otros tiene lo más mínimo de polígonos. Veamos la cara. Pues sí, solamente tiene los suficientes triángulos como para definir la forma de la cara, la cabeza. Este parece que es una sola pieza, los brazos no están separados como en el caso de Solid Snake. Creo que aquí en las caderas probablemente sí lo esté, a ver, vamos a ver. Sí, parece que sí, las caderas están separadas. Y está hueco también hasta el final de los pantalones. Las manos solamente están definidas, igual que los zapatos. Sin embargo, lo que sí veo es que las rodillas no tienen muchísimo, no tiene suficiente
suficientes triángulos como para doblarlos. Supongo que tendría que checar el juego, pero no creo que se pueda doblar así. ¡Auch! Eso tiene que doler. Uf. Pero se ve que es un modelo funcional. Y bueno, sin embargo así funcionó. Vaya, vaya, vaya. Ahora que le hemos dado una repasada a lo que fue el origen del PlayStation y de por qué las gráficas se ven de esa manera, en el siguiente video o tutorial haremos una recreación de cómo eran estas legendarias gráficas usando Blender 3D. Modelaremos una consola y una televisión noventeras y usando algunos modificadores de geometría y animación de cámaras haremos una simulación de lo que fue o son las gráficas del PlayStation original. Hasta la próxima.